La paz del Señor sea contigo, amado hermano, amada hermana. Bienvenido a este refugio de esperanza, a este momento sagrado donde detenemos el reloj del mundo para sincronizar nuestro corazón con el tiempo de Dios. Si has llegado a este video, no es una casualidad del algoritmo, ni un accidente del destino. El Espíritu Santo ha inquietado tu espíritu para que escuches esto, porque hay una cadena que hoy se rompe y una venda que cae de tus ojos. Antes de comenzar, te invitamos a que respires profundo. Siente cómo la presencia de Dios inunda el lugar donde estás, ya sea en tu habitación, en tu trabajo o en el transporte. Él está ahí. Te pido que, como un acto de fe, escribas ahora mismo en los comentarios tu nombre y la petición que hace vibrar tu corazón. Vamos a levantar un muro de oración por ti. Escribe: Dios está escribiendo mi nuevo capítulo. Hazlo ahora y prepárate para recibir. Hoy quiero hablarte directamente al corazón, a esa parte de ti que quizás siente que ha llegado al final del camino. A menudo, el enemigo de nuestras almas intenta convencernos de que nuestros mejores días ya pasaron. Nos susurra que aquel error que cometimos, aquella decisión impulsiva o aquel fracaso vergonzoso ha puesto un punto final en nuestra historia. Todos, absolutamente todos nosotros, tenemos un archivo mental de momentos que desearíamos borrar. Palabras que dijimos y herimos a quien amábamos, oportunidades que dejamos pasar por miedo, o caminos que tomamos sabiendo que no eran la voluntad de Dios. Y cuando miramos hacia atrás, surge una pregunta dolorosa. ¿He arruinado el plan de Dios para mi vida? ¿Es demasiado tarde para mí? Quizás te sientas como si estuvieras caminando con una etiqueta pegada en tu frente. El mundo es experto en colocar etiquetas, ¿verdad? Y el enemigo es el fiscal que se encarga de recordarlas. Él quiere que te veas a ti mismo como el divorciado, el adicto, el fracasado, el que quebró el negocio, la que no supo criar a sus hijos. Quiere que camines por la vida mostrando una credencial de culpa, convencido de que Dios te ha relegado al banco de suplentes y que nunca más serás titular en su reino. Pero vengo hoy con una autoridad espiritual para decirte una verdad que hará temblar los cimientos de tu tristeza. Lo que perdiste no era tu final, era solo el cierre de un capítulo necesario para que pudiera empezar el verdadero propósito de tu vida. Escúchame bien. Dios no escribe tu historia con la tinta indeleble de la condenación, sino con la sangre redentora de Jesucristo. Cuando los hombres señalan tu caída, Dios está señalando tu levantamiento. Cuando tu mente te recuerda tu pasado, Dios te está anunciando tu futuro. Existe una tendencia cruel en la naturaleza humana, y es la de juzgar toda una vida de esfuerzo por un solo momento de debilidad. Hay una historia que ilustra esto perfectamente, y quiero que te veas reflejado en ella. Se cuenta la historia de un jugador de béisbol legendario de la década de los 80. Un hombre que dedicó su vida entera al deporte. Durante años, fue un líder de la OTAN, un atleta disciplinado, admirado por su constancia y su talento. Sus estadísticas eran impresionantes. Sus jugadas habían salvado al equipo innumerables veces. Había construido un legado de excelencia día tras día, año tras año. Sin embargo, la historia no lo recuerda por sus millas de aciertos. En uno de los partidos más cruciales de la historia de su club, en una serie mundial, ocurrió lo impensable. Una pelota sencilla, un rodado fácil que él había atrapado miles de veces en los entrenamientos, se escurrió inexplicablemente entre sus piernas. Un error de segundos, un parpadeo, ese error le costó el partido a su equipo y eventualmente el campeonato. Y a partir de esa noche, el mundo era implacable. No importaron las décadas de sacrificio, no importaron los cientos de carreras impulsadas, ni las noches de gloria. La gente, la prensa y la historia redujeron toda su existencia a ese único segundo de fallo. Se convirtió en el hombre que dejó pasar la bola. Su identidad fue secuestrada por un error. ¿Te suena familiar? ¿No es eso exactamente lo que el acusador intenta hacer contigo hoy? Tal vez has sido un padre amoroso durante 20 años, pero un día perdiste los estribos, y ahora el enemigo te dice: eres un mal padre. Tal vez serviste a Dios con fidelidad durante años, pero tuviste una temporada de frialdad o caíste en una tentación, y ahora escuchas una voz que dice: eres un hipócrita, Dios ya no te puede usar. Las personas pueden ser crueles. Pueden tomar una fotografía del peor día de tu vida
y usarla como la portada de tu biografía. Pero gloria a Dios, porque Dios no nos mira como nos mira el mundo. Dios no ve la foto instantánea de tu caída. Él ve la película completa de tu redención. Dios se niega a definirte por un evento aislado. Él se niega a llamarte por el nombre de tu pecado. Él te llama por el nombre de tu propósito. Pensemos en el apóstol Pedro. Si hubiera existido Twitter o Facebook en los tiempos bíblicos, Pedro habría sido cancelado inmediatamente. Imagina la escena. El hombre que caminó sobre las aguas, el que vio la transfiguración, el que juró lealtad eterna diciendo: Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Pero llegó la noche oscura, la presión social, el miedo, la angustia. Y no falló una vez, falló 3 veces. Negó conocer al amor de su vida, negó al Maestro mientras éste era golpeado. La Biblia dice que cuando el gallo cantó, Jesús se volvió y miró a Pedro. Y Pedro salió y lloró amargamente. Ese llanto no era solo de tristeza, era el llanto de quien cree que ha cruzado la línea de no retorno. Pedro seguramente pensó: se acabó, fui el líder de los discípulos, pero ahora soy el traidor, soy el cobarde. Ya no hay lugar para mí en la mesa del Maestro. Si tú hubieras estado allí, ¿qué etiqueta le habrías puesto a Pedro? Inestable, doble cara, débil. Pero hermanos, avancemos unos días. Jesús resucita. La tumba está vacía. Y hay un mensaje que los ángeles dan a las mujeres que van al sepulcro. Escucha esto con atención porque aquí está la clave de tu restauración. El ángel dice: vayan y digan a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea. Y a Pedro. Esas 2 palabras son el océano de la gracia de Dios. Jesús sabía que Pedro se había autoexcluido. Sabía que Pedro estaba hundido en la vergüenza, pensando que su error lo había descalificado. Por eso Jesús se aseguró de mencionarlo específicamente. Fue como decir: asegúrense de que el que falló sepa que todavía está en la lista. Asegúrense de que el que tropezó sepa que sigo contando con él. Y no solo eso. 50 días después, en el día de Pentecostés, cuando llegó el momento de inaugurar la iglesia, de dar el primer gran discurso que cambiaría la historia de la humanidad, ¿a quién eligió Dios? ¿A Juan, el amado que no huyó? ¿A Mateo? No. Dios puso el micrófono en las manos de Pedro, el mismo hombre que, semanas atrás, temblaba ante una criada y negaba a Jesús. Ahora se ponía de pie con autoridad ante miles y proclamaba el Evangelio. Ese día 3.000 personas se convirtieron. ¿Qué nos enseña esto? Que tu caída no es tu tumba, que tu error no es tu identidad. Si Dios pudo usar a un negador para convertirlo en la roca de la iglesia, ¿qué no podrá hacer contigo? Quizás tú hoy estás paralizado por el recuerdo de lo que hiciste o de lo que no hiciste. Estás repitiendo en tu mente una y otra vez la escena del fracaso, como una película de terror que no puedes apagar. Pero Dios te dice hoy: hijo, hija, cambia la etiqueta. Quita la etiqueta de vicioso y póntela de libre. Quita la etiqueta de divorciada y póntela de amada. Quita la etiqueta de arruinado y póntela de restaurado en abundancia. Porque yo no desperdicio nada. Esto es algo profundo que debes entender. Dios es el gran reciclador de experiencias. Él toma las lágrimas que derramaste en tus noches de soledad y las convierte en ungüento para sanar a otros. Él toma los escombros de tus sueños rotos y los usa como cimientos para un edificio más grande y glorioso. Tu dolor es un entrenamiento. Tu desierto es un puente. Tu soledad es el aula donde Dios te está enseñando a depender únicamente de Él. Hablemos ahora de Moisés, una figura titánica de la fe. Pero antes de ser el libertador que abría el Mar Rojo, fue un hombre que cometió un error fatal. A los 40 años, en la fuerza de su juventud, Moisés quiso cumplir el propósito de Dios, pero a su manera, con sus propias fuerzas, y eso lo llevó a matar a un egipcio y esconderlo en la arena. Un homicida, un fugitivo. Moisés huyó al desierto de Madián. Pasó de ser un príncipe en el palacio del faraón a ser un pastor de ovejas en medio de la nada. Y no pasó 1 año, ni 2. Pasaron 40 años. ¿Te imaginas la tortura mental de Moisés? 40 años de silencio. 40 años caminando detrás de ovejas bajo el sol abrasador, pensando: tuve un destino, tuve un llamado. Iba a ser el libertador de mi pueblo,
y lo arruiné todo por mi mal carácter. Ahora soy un viejo de 80 años, olvidado, sin futuro. Mi vida se desperdició. El enemigo seguramente le registraría cada día su fracaso. Mírate, Moisés. Hueles a oveja en lugar de oler un perfume real. Eres un don nadie. Pero lo que Moisés llamaba final, Dios lo llamaba preparación. Lo que Moisés vio como tiempo perdido, Dios lo vio como tiempo de formación. Porque el Moisés de 40 años era arrogante, impulsivo y confiaba en su propia espada. Pero el Moisés de 80 años, después del desierto, era humilde. Había aprendido la paciencia, había aprendido a escuchar el silencio. El desierto no destruyó a Moisés, el desierto vació a Moisés de sí mismo para que pudiera ser lleno de Dios. Y un día cualquiera, cuando parecía que nada cambiaría, vio una zarza que ardía y no se consumía. Y Dios lo llamó. Dios no le dijo: Moisés, qué decepción fuiste hace 40 años. Dios no le pidió explicaciones sobre el egipcio muerto. Dios le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo, y te he escogido a ti para sacarlos. El llamado seguía intacto. Aleluya. Quiero que grites esto en tu espíritu. El llamado sigue intacto. Los errores humanos no tienen el poder de cancelar los decretos divinos. Tus malas decisiones no sorprendieron a Dios. Él ya las había visto antes de la fundación del mundo, y aún así, escribió tu nombre en el libro de la vida. Tal vez estás en tu propio desierto ahora mismo. Sientes que has sido puesto en un estante, que Dios se olvidó de usarte. Ves a otros avanzar, casarse, prosperar, tener ministerios exitosos, y tú sigues ahí cuidando ovejas en el silencio. Y te preguntas: ¿será que esto es todo lo que hay para mí? No. El silencio de Dios no es ausencia, es transformación. Estás en el taller del alfarero. Y a veces, para hacer una vasija nueva, el alfarero tiene que deshacer la primera forma, aplastar el barro de nuevo. Ese proceso duele. Sentirse aplastado duele, pero es necesario para eliminar las burbujas de aire, el orgullo, la autosuficiencia. Dios está a punto de inaugurar un nuevo capítulo en tu vida. Pero para entrar en él debes dejar de leer las páginas viejas. No puedes avanzar hacia el futuro si tus ojos están clavados en el espejo retrovisor. Hay personas a tu alrededor, incluso familiares o supuestos amigos, que insistirán en recordarte quién eras. Pero si tú eras el alcohólico, pero si tú fuiste la que fracasó en aquel negocio. Cuando te digan eso, no te enojes. Solo sonríe y piensa: ellos están hablando con mi pasado, pero Dios está hablando con mi futuro. No pelees con quien te etiqueta. La mejor respuesta ante los que dudan de ti no es la discusión, es el fruto. Deja que Dios te levante, y tu vida misma será la evidencia que cerrará la boca de los leones. El único que tiene el poder real para detener tu destino eres tú mismo. Si decides creer la mentira de que ya no hay esperanza, la incredulidad es el único gigante que puede impedir tu entrada a la tierra prometida. Pero hoy vamos a derribar ese gigante. Piensa en Tomás. Pobre Tomás. Un solo momento de duda. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Y la historia lo etiquetó para siempre como Tomás el incrédulo. Nos olvidamos de que Tomás estuvo dispuesto a morir con Jesús cuando fueron a Judea. Nos olvidamos de sus años de servicio. Nos enfocamos en su momento de flaqueza. Pero la historia no termina ahí. La tradición histórica nos cuenta que Tomás, ese mismo que dudó, fue el apóstol que llevó el evangelio más lejos que ningún otro, llegando hasta la India. Allí fundó iglesias, realizó milagros y finalmente murió como mártir por esa fe que un día cuestionó. Dios no definió a Tomás por su duda de un domingo por la tarde. Dios lo definió por su valentía de toda una vida. Del mismo modo, Dios no te define por esa temporada de depresión. No te defines por esa quiebra financiera. No te defines por ese diagnóstico médico. Lo que viene para ti es mayor que lo que se fue. Y quiero profetizar esto sobre tu vida ahora mismo. La gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. A veces Dios permite que se cierren puertas que nosotros amábamos. Perdemos un empleo que nos daba seguridad. Una relación en la que habíamos puesto nuestra esperanza se rompe. Y lloramos, y pataleamos, y preguntamos por qué. Y la respuesta divina, muchas veces incomprensible en ese momento, es: porque te quedaba chico,
porque te estabas acomodando en algo menor a lo que yo tengo preparado. Imagina al águila. El águila a veces tiene que desarmar su nido o empujar a sus crías al vacío para que aprendan a volar. Si se quedaran en la comodidad del nido, nunca sobrepasarían los cielos. Dios a veces desordena tu comodidad para despertar tu destino. Quizás lo que tú llamas fracaso, el cielo lo llama redireccionamiento. Quizás ese despido fue la única manera que Dios tenía de empujarte a emprender ese negocio que será de bendición para miles. Quizás esa ruptura amorosa fue la protección de Dios librándote de un yugo desigual que habría destruido tu fe en el futuro. Tienes que confiar en el arquitecto. Él sabe lo que hace. Incluso cuando los planos parecen confusos, la obra maestra se está construyendo. Hermanos, hay un misterio poderoso en la Biblia sobre Jesús mismo. Después de su bautismo en el Jordán, el cielo se abrió. El Padre habló. Este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo descendió como paloma. ¡Qué momento de gloria! Cualquiera pensaría que de ahí, Jesús iría directo al trono, o directo a predicar a las multitudes. Pero la Biblia dice algo que choca con nuestra lógica. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjate bien, no fue llevado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu. Hay desiertos que son patrocinados por el cielo. ¿Por qué? Porque antes de la gloria pública, debe haber una victoria privada. Antes de los milagros, debe haber madurez. Antes de la corona, debe haber carácter. Si hoy estás en una prueba difícil, no asumas automáticamente que tienes pecado o que el diablo te está atacando. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres que aprenda aquí? ¿Qué músculo de fe estás desarrollando en mí? Porque si el Espíritu te llevó ahí, es porque Él sabe que saldrás de ahí lleno del poder del Espíritu, tal como salió Jesús. El enemigo quiere que pienses que el desierto es tu cementerio. Pero Dios dice, no, el desierto es tu gimnasio. Así que levanta la cabeza. Sacúdete el polvo de la autoconmiseración. Deja de llorar por la leche derramada y empieza a buscar la fuente de agua viva. Quiero contarte algo sobre un amigo mío, un pastor que dedicó 30 años a una congregación. Amaba a esa gente. Dio su juventud, sus fuerzas, su dinero, pero llegó un momento en que la iglesia empezó a decaer. Hizo de todo, vigilias, ayunos, visitas, pero las puertas se cerraron. Tuvo que salir, y lo hizo por la puerta de atrás, sin honores, sintiéndose un fracasado total. Pensó que su ministerio había terminado. Durante meses viví bajo la sombra de la vergüenza. ¿Qué hice mal, Señor? ¿Por qué permitiste esto después de tanta fidelidad? Pero Dios lo estaba moviendo de lugar. Lo estaba sacando de un estanque pequeño para llevarlo a un océano. Años después, Dios le abrió una puerta en otro ministerio, en una plataforma diferente. Hoy, ese hombre alcanza a más personas en una semana a través de internet y conferencias que las que alcanzó en 30 años en su antigua iglesia local. Su influencia se multiplicó por 1000. Lo que parecía el funeral de su ministerio era en realidad el parto de su propósito global. Si él se hubiera quedado aferrado al pasado, si se hubiera quedado llorando sobre las ruinas de lo que fue, nunca habría visto lo que podía ser. ¿Qué es lo que tienes que soltar hoy para poder abrazar lo nuevo? ¿Qué amargura? ¿Qué por qué? ¿Qué culpa necesitas entregar en el altar ahora mismo? Ahora, profundicemos en algo que es vital para tu sanidad interior. Hemos hablado de cómo el mundo te etiqueta y de cómo el enemigo intenta usar tu pasado en tu contra. Pero hay un adversario que a menudo es más cruel que cualquier crítico externo. Ese adversario eres tú mismo. Hay una conversación silenciosa que ocurre en tu almohada cuando apagas la luz. Es el tribunal de tu propia conciencia. Allí, tú eres el juez, tú eres el jurado y tú eres el verdugo. Te repite una y otra vez. Debí haber sabido. ¿Cómo pude ser tan ciego? Desperdicié los mejores años de mi vida con la persona equivocada. Gasté el dinero de mi familia en vicios. No merezco otra oportunidad. Escúchame bien. Perdonarse a uno mismo es a menudo mucho más difícil que pedirle perdón a Dios. Sabemos teológicamente que Dios es amor. Sabemos que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Pero en la práctica, actuamos como si nuestros errores fueran tan grandes que ni siquiera la sangre de Jesús pudiera cubrirlos. Al no perdonarte, estás cometiendo un acto de arrogancia espiritual. Estás diciendo indirectamente,
La cruz de Cristo fue suficiente para salvar al ladrón en la cruz. Fue suficiente para salvar a Pablo el perseguidor. Pero no es suficiente para mi error. Mi falta es demasiado grande. Eso es una mentira. No hay abismo tan profundo que la gracia de Dios no sea más profunda aún. La Biblia nos regala una promesa en Isaías 43:25 que debería hacerte llorar de gratitud. Dios dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Detente un segundo en esa frase. No me acordaré. El Dios omnisciente, el que sabe cuántas estrellas hay en el universo y cuántos cabellos hay en tu cabeza, decide voluntariamente tener amnesia con respecto a tus pecados perdonados. Él elige no recordar. Si el juez supremo del universo ha decidido borrar el registro, ha quemado el expediente y ha declarado caso cerrado, ¿quién eres tú para ir al archivo, sacar los papeles viejos y volver a ponerlos sobre la mesa? Cuando te sigues culpando por algo que ya confesaste y entregaste a Dios, estás intentando pagar una deuda que Jesús ya pagó por completo en el Calvario. Estás diciendo que su sacrificio no fue completo. Hermano, hermana, suelta el látigo, deja de castigarte. El remordimiento no cambia el pasado, solo arruina el presente y paraliza el futuro. La culpa es como una silla mecedora, te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ninguna parte. Entiende esto. Tus fracasos no sorprendieron a Dios. Cuando Dios diseñó el plan de tu vida, Él ya sabía que en el año 2025 tomarías esa mala decisión. Él ya sabía que caerías en esa tentación, y aún así, en su soberanía infinita, incluyó una ruta de escape y restauración en el mapa de tu destino. Piensa en el GPS de tu automóvil. Cuando cometes un error y giras en la calle equivocada, el GPS no se apaga. No te grita: eres un inútil, ya no te llevo. No, el GPS dice una palabra maravillosa: recalculando. Inmediatamente traza una nueva ruta desde donde estás hasta tu destino. Puede que el camino sea un poco más largo, puede que tengas que pasar por lugares que no esperabas, pero el destino sigue siendo el mismo. Dios es el gran GPS de tu alma. Ha tomado desvíos. Tiene entrada en calles sin salida. Sí, pero el Espíritu Santo está recalculando tu ruta en este preciso momento. No has perdido tu destino, solo has cambiado la trayectoria para llegar a él. Y créeme, Dios es tan poderoso que usará incluso ese desvío para enseñarte paisajes y lecciones que no habrías aprendido en el camino recto. El apóstol Pablo tuvo un pasado terrible. Él consentía la muerte de cristianos. Él destruía familias. Si alguien tenía motivos para vivir aplastado por la culpa, era él. Podría haber pasado el resto de sus días diciendo: no soy digno, tengo sangre en mis manos. Sin embargo, Pablo escribe en Filipenses una de las declaraciones más audaces de la Escritura. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Una cosa hago, no 10 cosas. 1. Olvidar lo que queda atrás. Pablo entendió que no puedes correr la carrera de la fe mirando hacia atrás. Si un corredor olímpico se voltea para ver cuánto terreno perdió en la salida, tropezará y perderá la carrera. Tu mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en tus errores. Hay un nuevo capítulo esperando ser escrito, pero la pluma está en tu mano y la tinta es la fe. Dios te está diciendo: pasa la página. ¿Qué significa pasar la página en la vida real? Significa dejar de hablar todo el tiempo de tu antigua crisis. Significa dejar de definirte como la viuda, el ex convicto, la víctima. Significa levantarte cada mañana, mirarte al espejo y declarar: la misericordia de Dios se renovó hoy para mí. Soy una nueva criatura. Lo viejo pasó. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Quizás pienses: pero pastor, las consecuencias de mi error todavía están aquí. Perdí mi matrimonio, perdí mi casa. Es cierto, hay consecuencias naturales de nuestras acciones, pero la gracia de Dios te da la fuerza para caminar sobre esas consecuencias y convertirlas en testimonio. Dios puede restituir. La Biblia está llena de historias de restitución. Job perdió todo: hijos, salud, riqueza. Sus amigos lo acusaron. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, pero al final de la historia, Dios le dio a Job
el doble de lo que tenía antes. No sé cómo lo hará Dios en tu vida. No sé si te devolverá a la misma persona o te traerá a alguien mejor. No sé si recuperarás el mismo empleo o te darán una empresa propia, pero sé esto: el Dios al que servimos es un Dios de multiplicación y restitución. Lo que el enemigo te robó, tendrá que devolverlo, y con intereses. Hay una historia en el Evangelio que me conmueve profundamente, la del hijo pródigo. El hijo menor pidió su herencia, se fue lejos y lo malgastó todo viviendo perdidamente. Terminó comiendo algarrobas con los cerdos. Tocó fondo. Allí, entre el lodo y la desesperanza, preparó un discurso para su padre. Dijo: «Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Fíjate en la mentalidad del hijo. Ya no soy digno. Trátame como a un empleado. Él venía con la etiqueta de fracasado y siervo. Creía que su error había cancelado su identidad de hijo. Pero ¿qué hizo el padre? Cuando el padre lo vio de lejos, corrió. En la cultura judía de la época, un hombre mayor no corría, era indigna. Pero a este padre no le importó su dignidad, le importó su hijo. Lo abrazó y lo besó. El hijo empezó a preparar su discurso. «Padre, he pecado, no soy digno». Pero el padre ni siquiera lo dejó terminar. El padre interrumpió la confesión de culpa con una orden de gracia. Se volvió a sus siervos y dijo: «Sacad el mejor vestido, y vestidle», y puso un anillo en su mano, y calzado en sus pies. ¡Aleluya! El hijo pedía ser jornalero. El padre le dio el anillo de autoridad. El hijo venía sucio de lodo. El padre le puso el mejor vestido. El hijo venía descalzo como un esclavo. El padre le puso calzado de hombre libre. Dios no te recibe según tus méritos, te recibe según su amor. Tú vienes diciendo: «Señor, solo déjame estar en un rincón de la iglesia. Soy un desastre». Y Dios te dice: «Hijo, ponte de pie, toma tu autoridad, porque tengo planos de bien y no de mal para ti». El anillo representa autoridad. Significa que todavía tienes la firma del Padre para operar en la tierra. El vestido representa la dignidad. Dios cubre tu vergüenza. El calzado representa el propósito. Estás listo para caminar de nuevo. Así que hoy, te invitamos a que rompas ese discurso de víctima. Deja de decirle a Dios por qué no puedes ser bendecido y empieza a agradecerle porque Él ya te ha bendecido con toda bendición espiritual. Estamos acercándonos al momento de la oración. Y siento en mi espíritu que hay cadenas generacionales que se van a romper. Hay personas escuchando esto que sienten que el fracaso es una herencia familiar. Mi padre fue alcohólico, yo soy alcohólico. Mi madre se divorció, yo me divorcié. Basta. La sangre de Jesús es más poderosa que tu ADN. Hoy se traza una línea en la arena. Hoy tú te conviertes en el punto de inflexión de tu linaje. Tus hijos y los hijos de tus hijos no heredarán tus fracasos. Heredarán tus victorias en Cristo. Prepárate, porque lo que vamos a hacer a continuación no es simplemente repetir palabras. Vamos a entrar en la sala del trono. Vamos a hacer guerra espiritual. Vamos a arrebatarle al enemigo lo que es tuyo. Pero necesito que tu corazón esté alineado. Necesito que ahora mismo, donde estás, hagas un acto profético. Si puedes, levanta tus manos. Si no puedes, pon tu mano sobre tu corazón. Y di en voz alta: «Señor, te creo a ti más que a mis emociones». Lo que viene a continuación es una intercesión fuerte. Voy a orar por tu salud, por tus finanzas, por tu familia y por tu propósito. Pero sobre todo, voy a orar para que el Espíritu Santo venda este nuevo capítulo en tu vida. No es casualidad que estés escuchando esto. Dios está reuniendo a su ejército. Y tú, con tus cicatrices, con tu pasado, con tus dudas, eres un guerrero calificado porque tu fuerza no viene de ti, viene del gran yo soy. Recuerda a mi amigo el pastor. Su desierto fue su transporte hacia su destino. Recuerda a Moisés. Su fracaso fue su escuela de humildad. Recuerda a Pedro. Su caída fue la plataforma de su predicación. Tu historia no ha terminado. De hecho, la parte más emocionante está por comenzar. Los créditos no han subido. El director divino todavía está filmando. Respira. Siente la paz de Dios. Esa ansiedad que sentiste en el pecho al comenzar el video,
Declara que empieza a disiparse ahora mismo. El miedo al futuro se va. La angustia por el pasado se desvanece. Estás entrando en la zona de milagros. ¿Estás listo para recibir? ¿Estás listo para pelear por tu bendición? No vamos a pedir limosna espiritual. Vamos a reclamar herencia. Somos hijos, no mendigos. A continuación, vamos a orar. Y quiero que sepas que no estás solo. Mientras yo oro, miles de personas alrededor del mundo estarán orando contigo en espíritu. Hay un ejército de intercesión levantándose, y Jesús, nuestro sumo sacerdote, está a la diestra del Padre intercediendo por ti ahora mismo. Vamos a entrar en este tiempo de clamor. Cierra tus ojos al mundo y ábrelos a lo espiritual. Que nada te distraiga en los próximos minutos. Este es tu Peniel, tu encuentro cara a cara con Dios, donde tu nombre será cambiado de Jacob el engañador, a Israel el que lucha con Dios y vence. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En este momento me uno en fe con mi hermano y mi hermana que están al otro lado de esta pantalla. Señor, tú no conoces distancias. Para ti no hay aquí o allá. Todo es un eterno presente. Por eso sé que mientras pronuncio estas palabras, tú estás entrando en esa habitación, en esa sala, en ese vehículo, en esa oficina. Señor, venimos ante ti con humildad, reconociendo que te necesitamos. Hemos intentado vivir a nuestra manera, hemos intentado arreglar nuestros errores con nuestras propias fuerzas y nos hemos cansado. Hoy soltamos el control. Hoy rendimos nuestra voluntad a la tuya. Padre, en el nombre de Jesús presento el corazón de esta persona. Tú conoces las cargas que ha arrastrado durante años. Tú conoces la culpa secreta, esa que no le cuenta a nadie. Tú conoces la vergüenza que le impide mirarte a los ojos. Ahora mismo, invoca el poder de la sangre de Cristo. Esa sangre que habla mejor que la de Abel. Esa sangre que grita, misericordia, en lugar de juicio. Señor, lava su conciencia. Arranca de raíz todo sentimiento de indignidad. Yo reprendo al espíritu de acusación. Satanás, suelta la mente de este hijo de Dios. Suelta la mente de esta hija de Dios. No tienes derecho legal sobre su pasado porque ese pasado ya fue clavado en la cruz del Calvario. Declaro que hoy se rompe el ciclo del remordimiento. Declaro que hoy se rompe la cadena de la autocompasión. Eres libre. Recibe tu libertad ahora. Respira el aire del perdón. Dios no está enojado contigo. Dios está enfocado en ti para bendecirte. El Espíritu Santo me mueve a orar por situaciones específicas ahora mismo. Recíbelo si esto resuena en tu espíritu. Hay alguien escuchando que siente que arruinó a su familia. Sientes que tus errores del pasado destruyeron tu hogar y que ya no hay remedio. El Señor te dice hoy, hijo, hija, yo soy el Dios de la restauración. Lo que la oruga devoró, yo lo restituiré. Voy a sanar las heridas de tus hijos. Voy a traer reconciliación donde había guerra. No te juzgo por tu caída. Te levanto para que seas pilar de tu casa de nuevo. Siento también que hay una persona que lucha con una vergüenza oculta. Algo que hiciste hace años y temes que salga a la luz. Vives con miedo. El Señor te dice, no temas, yo soy tu escudo. Yo cubriré tu multitud de errores con mi amor. Nadie te avergonzará porque yo estoy contigo. Esa etiqueta no es tuya. Levanta la cabeza. Y le hablo a alguien que intentó hacer lo correcto y le salió mal. Pusiste tu mejor esfuerzo en un proyecto o ministerio y fracasó. Te sientes inútil. Dios te dice, yo vi tu corazón, yo vi tu intención. No fue un fracaso, fue una siembra. Prepárate, porque el tiempo de la cosecha está llegando. Voy a abrirte una puerta mayor que la que se cerró. Ahora, Señor, extendiendo mi mano hacia la salud de mis hermanos. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. No dice que seremos, dice que fuimos. Es un hecho consumado. Ordeno ahora mismo que toda enfermedad se doble ante el nombre de Jesús. Hablo a los cuerpos cansados, a los huesos doloridos, a la sangre, a los órganos vitales. Reciban vida. Reprendo todo diagnóstico de cáncer, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, dolores crónicos. Fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, toma tus maletas y vete de este templo del Espíritu Santo. Toco ahora la mente. Reprende la depresión. Reprende la ansiedad que roba el sueño.
Reprende los ataques de pánico. Declaro la paz. Shalom. La paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu cerebro, regule tu química, calme tus nervios. Duerme en paz esta noche, porque Dios cuida de ti. Nos cubrimos ahora con la promesa del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero pedirte algo muy importante. Tu vida espiritual es como una fogata. Si separas el carbón del fuego, se apaga. Necesitas mantenerte conectado. Por eso, te animo a que te suscribas a este canal. No lo digo por números, lo digo por propósito. Aquí estaremos subiendo alimento para tu espíritu, oraciones de guerra y palabras de aliento. Activa la campana para que cada vez que subamos una oración, seas el primero en recibirla y cubrir tu casa. Y también, sé un misionero digital. Comparte este video. Mándaselo a esa prima que está deprimida, a ese amigo que perdió el trabajo, a ese familiar que se siente lejos de Dios. Un simple clic tuyo puede ser la respuesta que alguien estaba orando y pidiendo. Déjame tu petición de oración en los comentarios. Voy a estar leyendo y orando por cada nombre, por cada necesidad. No estás solo en esta batalla. Somos un ejército. Recibe esta bendición final. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Sal de aquí con la frente en alto. No eres lo que perdiste, no eres tu error, eres quien Dios dice que eres, un hijo amado, perdonado y con un futuro glorioso. El nuevo capítulo ha comenzado. Ve y vívelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima.